muchas personas. Quiero darle la bienvenida al doctor Juan José Badimón. Él es profesor de medicina y director de la unidad de investigación de aterotrombosis del Instituto Cardiovascular Icahn School of Medicine del Hospital Mount Sinai en Nueva York. El doctor Badimón ha pasado la mayor parte de su vida profesional estudiando todo el proceso que involucra el proceso de aterosclerosis, trombosis, enfermedades cardiovasculares a nivel clínico y a nivel translacional. Ha sido pionero en modelos de restenosis coronaria, estabilización y regresión de placa aterosclerótica con estatinas. Ha utilizado las ApoA1 Milano y ha trabajado muchísimo en el impacto que tiene el HDL en la placa aterosclerótica. Él diseñó la cámara conocida por todos como la cámara de Badimón para estudiar la interacción de las plaquetas en el proceso de la coagulación. Ha sido profesor de medicina en el hospital, en el Mass General Hospital y en el Mount Sinai. Ha recibido decenas de premios a nivel en Estados Unidos, en España y a nivel global, desde sus tesis que fueron laureadas con cum laude. Ha sido profesor o es profesor honoris causa de diferentes universidades en Europa y en América. Es miembro de muchas sociedades científicas de cardiología, entre ellas la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Es un líder de opinión en trombosis, en aterosclerosis, y además de eso, ha sido una persona muy cercana a Colombia, a la Fundación Cardioinfantil, y ha sido parte como un mentor personalmente mío para los estudios en modelos animales y de restenosis y aterosclerosis en la Fundación Cardioinfantil. Siempre ha estado dispuesto a enseñarnos, a transmitir su conocimiento de una manera muy generosa, y por lo tanto lo invitamos a que nos diera sus conocimientos y sus percepciones en cuanto a las implicaciones terapéuticas de la patología del COVID-19 en la actualidad, con el conocimiento que tenemos en la actualidad. Sabemos que se encuentra en una fase de recuperación de una colecistectomía y con compromiso de páncreas en plena época de COVID, por lo tanto vivió el hospital estando hospitalizado con una enfermedad no COVID en un hospital totalmente COVID. Entonces, creo que tenemos que estar muy orgullosos, todo el Instituto de Cardiología y la Fundación Cardioinfantil, en tener al doctor Badimón con nosotros. Doctor Badimón, muchas gracias por estar siempre dispuesto a enseñarnos. Bienvenido. Muy buenos días a todos, gracias por atender. En primer lugar, no sé ahora si voy a dar la charla o no, porque va a ser muy difícil poder mantener el nivel de la persona a la cual mi buen amigo Darío Echeverry ha presentado. Pero una cosa que sí que es cierta es que yo tengo mucho amor a Bogotá y a la Fundación Cardioinfantil, y especialmente a nivel incluso personal con el doctor Darío Echeverry. Pero bueno, muchísimas gracias por tu gentil presentación, Darío. Y vamos a empezar con la charla. Como pueden ver, voy a dar una charla totalmente informal, porque una de las maneras en que yo siempre he pensado es que si no conocemos la implicación de la patología de una enfermedad, va a ser muy difícil poder interferir con este proceso. Y por ello, si me permiten, voy a empezar a hacer un poquitín de historia al principio. Un punto muy importante. Esta es una enfermedad que nos ha pillado de repente y, por tanto, estamos aprendiendo sobre la marcha. Y esto es importante porque la información está cambiando día a día. O sea que si yo ahora les digo que una cosa funciona, quizás dentro de una semana me tendré que volver atrás. Esta es una de las premisas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos peleando frente a esta infección virémica como es el COVID-19. Lo primero que hemos de enfrentarnos es que esta no es la primera vez que tenemos una zoogenia, que es que un coronavirus que pasa de un animal silvestre al humano. En primer lugar, y recientemente, en el 2002, ya tuvimos el SARS, que se originó en China
y que salía del cibet, pasó al hombre, que generó unos 8.000 muertos y que tenía un 10% de mortalidad y que este repique desapareció. Posteriormente, en el 2002, tuvimos el MERS, que generó 2.500 muertos con una mortalidad de un 30%, pero que el mundo tuvo suerte porque su reservorio natural era el camello y, por tanto, estuvo prácticamente aislada en el medio este. Y que hay picos recurrentes, pero que se quedan en esta zona. En el 2020 nos hemos enfrentado al SARS, originado en China, que de momento tiene más de 5,5 millones de personas contagiadas, con casi 350.000 muertes a nivel del mundo. En Estados Unidos se ha sobrepasado la cifra de 1,6, con casi 100.000 muertos. En España, como fue uno de los primeros países que llegó en Europa, hubo un impacto muy marcado y tenemos más de 26.000 muertos. En Colombia, estas son las estadísticas que he podido sacar hoy del mayo 16 de este link, en que continuamente te va actualizando el impacto de la enfermedad y parece que están actuando muy bien, porque tienen 22.000 contagiados y solamente 750 muertos. Entonces, pero que volviendo a la mortalidad, como posteriormente voy a decir, no es tan malo como las otras enfermedades. Lo que sí que tiene el problema es su alta capacidad de propagación. Lo primero que hemos de ver es cuál es la ruta de infección del COVID. Como todos saben muy bien, el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina tiene una presencia muy difusa, pero es especialmente elevada en el pulmón y por eso la primera entrada nos fijamos en el impacto en el sistema respiratorio. Y porque vean ustedes cómo entra. El coronavirus tiene, su nombre viene de esta doble corona que tiene en la membrana y que tiene unas espículas. Una de estas espículas es reconocida por el receptor del AC y vean ustedes que al lado tenemos la proteína TMPRSS2 que actúa como un cebo y va a activar esta espícula del virus y lo va a penetrar dentro de la célula. Otro punto importante que, como saben, uno de los primeros síntomas que tienen algunos pacientes es la pérdida de los sentidos del olfato o del gusto. Y hoy en día sabemos por qué las membranas de los nervios gustativos son muy ricas en el receptor ACE2 y por esto es uno de los síntomas donde el virus se acumula. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que entra el virus, lo que ocurre es un incremento local muy importante de angiotensina 2 y se asume que este incremento focal puede ser el responsable de los daños agudos a nivel pulmonar o en el remodelado del ventrículo izquierdo, como como discutiremos posteriormente. Y después esto es lo que generó el gran dilema de que qué hacíamos aquellas personas que estaban tomando inhibidores de los IECAs y desarrollaban el COVID, ¿qué hacíamos? ¿Les manteníamos la terapia o no les manteníamos la terapia? ¿Qué hace el virus una vez entra en el organismo? Como ustedes saben, una de las características más importantes de los virus es que cuando entran en un huésped, lo que hacen es utilizan su material genético para proliferar. Y vean ustedes que se estima que una vez el virus entra en el huésped, una simple partícula vírica es capaz de generar entre 10.000 y 100.000 copias. ¿Por qué es tan terrible esta enfermedad? Porque en un principio, cuando nos pensábamos que todo iba asociado al sistema respiratorio, que producía un distrés respiratorio, hoy en día lo que sabemos es que afecta prácticamente a todo el organismo. En el pulmón, como hemos dicho, el distrés respiratorio, inflamación de los alveolos. A nivel del hígado, una inflamación muy importante. En el intestino se manifiesta como náuseas o diarreas. En el cerebro hay convulsiones, cefaleas e incluso ahora estamos viendo unos ictus de grandes dimensiones. En los ojos,
conjuntivitis, especialmente en los jóvenes, y esto ha generado que una posible entrada del virus en nuestro organismo no sea únicamente a través de la nariz o de la boca, sino que también puede entrar por los ojos. En la nariz, como he dicho anteriormente, va asociado con la pérdida del olfato y el gusto. En el corazón genera unas manifestaciones clínicas que son parecidas al infarto. En algunos casos, el paciente sufre como un infarto, pero con unas coronarias no ocluidas. Hay casos agudos de miocarditis y trombos. Y en los riñones esto es muy importante porque algunos pacientes desarrollan un fallo renal agudo que requiere incluso de diálisis. Y como diré posteriormente, mi compañero de renal un día me llamó a las primeras semanas del boom del COVID para decirme que qué tenía que hacer, porque en los pacientes que llevaban a la diálisis con un fallo renal agudo, había muchos que se les coagulaban las fístulas. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Y esto es muy importante para inhibir el número de infectados. La elevada tasa de propagación de este virus es principalmente por vía aérea, gotas. Y el gran problema es que parece ser ahora que incluso durante las primeras fases asintomáticas o incluso en las que el paciente ya ha sido dado de alta, todavía puede servir como un vector de transmisión. ¿Qué es lo que se vio en un principio? En un principio se vio que se podía diagnosticar de una manera muy rápida esta enfermedad haciendo un TAC, porque vean ustedes cómo tenía esta presencia de lo que se llama vaso oscuro o este tipo de, como si fuese una neumonía multifocal en que producía una vasoconstricción de los pulmones. ¿Cuáles son las fases de la enfermedad que esto nos pueden generar? ¿Cuál es el tratamiento terapéutico que deberíamos de dar en cada una de estas fases? En primer lugar, nos estamos enfrentando a una viremia y la primera fase es la entrada del virus. En segundo, tenemos una explosión inflamatoria muy importante por la liberación de citoquinas inflamatorias que van a generar un proceso hiperinflamatorio e hipercoagulativo. Tenemos las manifestaciones clínicas que hemos comentado y que ha de ser muy importante para la prevención. Por ello, quizás las terapias adecuadas deberían ser, en la primera fase temprana, dar antivirales para ser capaces de inhibir la penetración y la reproducción del virus en el huésped. Durante la explosión inflamatoria tendríamos que dar antiinflamatorios para inhibir esta cascada y, lógicamente, cuando ya llegamos tarde y el paciente tiene manifestaciones clínicas, tendríamos que hacer un tratamiento sintomatológico para tratar cada una de las diferentes manifestaciones que van a tener estos pacientes. Y a nivel de prevención, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente, las medidas preventivas de la distancia geográfica y esperemos a ver si alguna de las más de 100 vacunas que están en estos momentos en estudio y en desarrollo se demuestran su eficacia y entonces esto va a ser un arma realmente súper maravillosa para inhibir el impacto tan grande de esta viremia en la sociedad a nivel mundial. Mucho más complejo, vean ustedes lo que les acabo de decir. Aquí tenemos el virus, cómo penetra. Vean ustedes que se va a enfocar en el hígado o en el corazón. Vean la descarga inflamatoria al activar a los macrófagos y las células de T-cell. Esta tormenta de citoquinas va a ser capaz de inducir miocarditis con la disfunción miocárdica que se puede manifestar como arritmias o insuficiencia cardíaca, pero no olvidamos que los pacientes mayores van a tener un cierto nivel de enfermedad cardiovascular y esta tormenta inflamatoria va a ser capaz de incrementar la inestabilidad de las placas, favoreciendo su ruptura y la manifestación de un evento agudo coronario, que este va a ser muy exacerbado en presencia de una activación de las plaquetas y de la cascada de coagulación de contacto. Por ello, de nuevo, vean ustedes, el SARS se ancla y entra a través del receptor de la proteína convertidora de la angiotensina 2, va a ser responsable de una explosión inflamatoria
con una liberación de citoquinas que pueden inducir a nivel cardiovascular la ruptura de placa. Va a activar las células T y los macrófagos, con lo que van a desencadenar una miocarditis fulminante que pueden inducir una injuria miocárdica y que, como he dicho anteriormente, la enfermedad va a ser capaz de afectar el corazón, los pulmones e incluso las arterias. ¿Cuáles son los síntomas iniciales que nos pueden servir para identificar el COVID? En primer lugar, fiebre, fatiga, una tos seca sin mucosidad, porque el que tenga mucha tos con mucosidad puede ser una gripe, pero el tener tos sin mucosidad ya puede levantar una bandera de alarma de que estamos en presencia de una infección por COVID. Como he dicho anteriormente, va a tener problemas respiratorios, dolor de cabeza, algunos tienen diarreas, pero lo que es importante es que hay un decaimiento general muy marcado. De hecho, 2 de mis fellows se encontraron muy mal, incluso el día que tuvieron un gran incremento de cefaleas, uno de ellos tuvo hasta alucinaciones por la noche, pero posteriormente fueron capaces de controlar la enfermedad simplemente con paracetamol y no tuvieron que ir al hospital. De hecho, a estos dos los han utilizado para los estudios de seroprevalencia, porque cuando les miraron la titulación de anticuerpos, tenían anticuerpos bastante elevados, o sea, y una indicación de que habían estado en contacto con el virus. Y creo que estas fueron las sintomatologías que ellos presentaron. Y vean ustedes que no es una sorpresa, porque básicamente son los mismos síntomas que tienen las personas que tienen un shock septicémico. ¿Cuál es la severidad de esta manifestación? Si lo analizan por números, realmente no es tan terrible, porque se asume que de 100 personas que se contagien, 80% van a cursar la infección de una manera leve, que incluso no van a tener síntomas o no van a tener que ser admitidos en el hospital. Se asocia que entre un 15 a un 16% de personas van a tener que ser admitidas en el hospital. Y de estas, solamente un 5 a un 8% van a tener una manifestación severa. Y estos son los que van a necesitar probablemente una ventilación mecánica. El problema es que de los que tengan esta manifestación severa, la mortalidad es casi de un 50%. Otro punto importante es que todos aquellos que se recuperan, la mayoría suele ser entre 2 a 3 semanas de admisión en el hospital. Pero, como he dicho anteriormente, la mortalidad en la UCI es de un 50%. ¿Por qué he estado diciendo que hay una mortalidad selectiva? Y esto lo han de tener ustedes muy en cuenta cuando hacen el triage de los pacientes que entran en su institución. Todos sabemos que la presencia de condiciones clínicas previas, tales como la presión arterial, la diabetes, la enfermedad cardiovascular ya establecida, la enfermedad pulmonar, pero de esto me refiero a la ECOG, porque parece ser que los pacientes de asma tienen una manifestación mucho más benigna. Aquellos que tienen una inmunología alterada, tales como los pacientes del SIDA, Crohn's, lupus, y especialmente aquellos pacientes que están en tratamiento de cáncer, bien sea con quimo o radioterapia. Vamos a entrar directamente en los datos más recientes. Una cosa que llamó la atención es que parece ser que la tasa de mortalidad entre los varones es casi el doble que entre las mujeres. En un principio no sabíamos cómo explicarlo. Primero decíamos que sí, en mi generación había una mayor incidencia de fumadores que de fumadoras y que esta afectación pulmonar podía ser la causa, pero parece que a nivel molecular ahora sabemos que la proteína TMPRSS2, que recuerden que les presenté en las primeras diapositivas, que sirve como cebo para activar la espícula de la membrana del coronavirus para interaccionar con el receptor de la ECA, está modulada por los andrógenos. Y seguramente el varón, al tener una mayor concentración de esta proteína, quizás facilita la infección que cuando lo comparas frente a las mujeres. Otro punto importante, ¿se acuerdan? En un principio decíamos
que era una enfermedad que afectaba únicamente a personas de cierta edad, empezando a los 50 años, y que los jóvenes estaban totalmente protegidos. Y se llegó a postular que en la década de los 50-60 había un 2% de mortalidad y que prácticamente la mortalidad se iba incrementando en cada década de edad. Y esto de nuevo fue lo que decíamos, que Italia y España, además de fumadores, hay una prevalencia de vida muy elevada y al haber personas mayores, esta podría ser el incremento de mortalidad en estos países. Ven también la importancia que tiene, y estos son datos de un metaanálisis, en que si asumimos que una persona que no tenga condiciones previas tiene una tasa de mortalidad de un 1%, vean cómo se va incrementando de una manera muy importante. Y especialmente si nos fijamos en la enfermedad cardiovascular establecida, es un 10% más. Claro, el problema de esto es que no sabemos si es debido a, por ejemplo, la presencia de placas o que simplemente, como todos sabemos, un gran porcentaje de los pacientes que tienen la enfermedad cardiovascular ya diagnosticada son o diabéticos o hipertensos o hipercolesterolómicos. Pero tengan en cuenta que cualquier paciente COVID positivo tienen que mirar inmediatamente la presencia de unas condiciones previas porque va a incrementar en gran manera su riesgo de mortalidad y por tanto van a tener que ser mucho más agresivos en la implementación de las intervenciones terapéuticas. De nuevo, este es un metaanálisis recientemente publicado en que lo más importante, fíjense en la terapia. Vean ustedes que en aquellos pacientes que estaban recibiendo los inhibidores de la proteína convertidora de la angiotensina, vean ustedes que tenían una menor mortalidad. El problema es, ¿esto es debido a un efecto directo del inhibidor? O que si le dejamos de dar este inhibidor, dejaremos de tratar la presión arterial y lo que vamos a tener es un incremento de la mortalidad, no únicamente debido a la infección vírica, sino a la consecuencia de haberle quitado el tratamiento. Por tanto, lo más importante, en aquellas personas que estén tomando EECAS o ARBs, no paren su tratamiento, manténganlo. Y lo mismo ocurre en aquellas personas que están recibiendo estatinas. De nuevo, aquí no me pregunten si es un efecto directo de la estatina o simplemente que la estatina, al tener un efecto antiaterosclerótico y antiinflamatorio, va a ser la consecuencia de que haya una menor mortalidad entre los pacientes que están con terapia crónica de estatina. Pero el mensaje es bien claro. No cambien el tratamiento de los pacientes crónicos a consecuencia de la enfermedad vírica. Entremos realmente en el punto importante. ¿Cómo afecta el COVID-19 al sistema al sistema cardiovascular y de una manera específica a los procesos trombóticos, tanto venosos como arteriales? ¿Qué es lo que sabemos? Y esto es primordialmente enfocado a la experiencia de Mount Sinai, que hay un 20% de pacientes COVID positivo que presentan daño cardíaco. ¿Y a qué me refiero daño cardíaco? El daño cardíaco está definido como elevación de los biomarcadores, especialmente el D-dimer, la CRP o una bajada de las plaquetas. ¿Por qué es tan importante hacer una estratificación de riesgo temprana de los pacientes? Porque este subgrupo tiene una mayor incidencia de mortalidad, mayor incidencia de problemas respiratorios, fallo renal agudo y procesos trombóticos frente a aquellos que no presentan este daño cardíaco. De nuevo, quiero decir que es definido como elevación de los biomarcadores. ¿Cómo los podemos identificar en el laboratorio? Por una linfopenia, incrementos del LDH, de la CRP, de la ferritina o la interleuquina 6. A nivel hemostático, lo que vamos a ver es una disminución de plaquetas, un incremento del D-dimer, un incremento de los productos de degradación de la fibrina, va a bajar el fibrinógeno porque se va a estar consumiendo, va a bajar el PT, el APTT y la antitrombina 3. ¿Y por qué es importante esto? Porque lo que vamos a ver es vamos a estar enfrentados a un proceso de tromboinflamación
Y todos sabemos que esta inflamación, como he dicho anteriormente, puede ir asociado con trombocitopenia púrpura, con ruptura de placa, con isquemia reperfusion injury, y va a activar la aterosclerosis y va a agravar todos los factores de riesgo cardiovasculares. De una manera mucho más específica, vean ustedes, lo que va a haber es el virus va a hacer un daño endotelial que va a exponer el SINDECAN de la membrana celular con la activación del condroitin sulfato y va a activar la cascada de la coagulación. También va a activar a los leucocitos que van a generar un sistema oxidativo y que el daño a nivel nuclear va a activar la proteína NF-κB, que como ustedes saben muy bien va a potenciar la liberación de la respuesta inflamatoria. También no podemos olvidar que las plaquetas en condiciones de descanso son prácticamente inocuas y no hacen nada en respuesta a una serie de procesos inflamatorios que van a convertir en un volcán que, entre otras cosas, van a liberar un gran número de citoquinas y quemoquinas, factores de coagulación, la fibrinolisis, y van a liberar las De nuevo, si volvemos al esquema, vean ustedes, el virus activa el monocito y los neutrófilos, van a formar el complejo de monocito-plaqueta, la activación de la plaqueta, la liberación de las micropartículas que van a activar la coagulación. El neutrófilo va a liberar los netosis, que son productos liberados de la degeneración de los neutrófilos. Y vean ustedes que van a hacer que el factor 12 de la coagulación se va a convertir en el factor 12 activado, con lo cual vamos a activar la cascada intrínseca de la coagulación, pero no olvidemos que vamos a activar la coagulación y también tenemos la activación de las plaquetas, con lo cual, en presencia de un daño endotelial, vamos a formar un trombo que va a ser muchísimo más grande o mucho más severo en condiciones normales. ¿Qué es lo que ocurre en el COVID? Vean ustedes que la gran incidencia de fenómenos trombóticos que ocurren en los pacientes positivos de COVID en la UCI, vean que la mayoría de ellos van asociados con procesos tromboembólicos, primordialmente un embolismo pulmonar, otros procesos venosos, y solamente 3 eran en este estudio de trombosis arterial. De nuevo, recuerden ustedes que, y no me quiero cansar de repetir, que todos estos estudios tan recientes suelen tener 20, 30 o menos de 300 pacientes. Lo que estamos haciendo es, como he dicho anteriormente, es un proceso dinámico y estamos aprendiendo sobre la marcha. Pero vean ustedes la experiencia de 2 países europeos. Vean ustedes que en los pacientes que van a la UCI, como he dicho anteriormente, tienen un elevado riesgo de trombosis. En Holanda vieron que hay un incremento de un 27% de eventos, que es temprano, en las primeras 2 semanas de admisión a la UCI. En Francia, más o menos, tienen las mismas referencias. Hay un incremento de un 30% de embolismo pulmonar en los pacientes que están en la UCI y COVID positivo, comparados frente a un 1,3% en pacientes COVID negativo. Esto ha llegado a postular que el papel de la ventilación mecánica puede tener un problema agravante, o quizás que el hecho de la ventilación va a traer consigo una infección secundaria. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? En Holanda dicen que a todos los pacientes admitidos en el hospital se les trata con una dosis profiláctica de enoxaparina, de low molecular weight heparin, que en los pacientes de la UCI, debido al incremento tan grande de eventos tromboembólicos, se le dobla la dosis. Y dirán ustedes, pero este hombre, ¿qué está diciendo? Si doblamos la dosis va a haber más sangría. Pero vean ustedes que es interesante. Dado que estamos tratando con un síndrome patológico que es protrombótico, vean ustedes que el doblar la dosis en los pacientes de la UCI, como todos esperan, va asociado con un incremento en la sangría.
Pero vean ustedes que el que recibía doble dosis de anticoagulante tenía un 3% de sangría frente un 2% al que recibía la dosis profiláctica. Y como verán ustedes, los beneficios a nivel de eventos eran realmente enormes. ¿Cómo podemos seguir al paciente? Pues vean ustedes cómo es de esperar. Les he dicho anteriormente que en los primeros procesos lo que hay es un consumo de plaquetas y un incremento de fibrinógeno, y como lo pueden ver aquí, es que si siguen la relación plaquetas-fibrinógeno, en un estadio inicial hay un incremento y posteriormente se va bajando debido al consumo. Lo mismo ocurre con el D-dimer, vean en amarillo cómo va a existir un incremento debido al proceso trombótico que funciona, o con la presencia de los monómeros de fibrina. ¿Cuál es el protocolo de anticoagulación que se sigue en el Mount Sinai? Como he dicho anteriormente, todos los pacientes admitidos en el hospital se les miran por los factores de riesgo de una trombosis venosa, bien sea a través de señales o los síntomas o la severidad de que tenga un proceso tromboembólico y, por supuesto, el riesgo de sangría. Esto va a ser básico para hacer una especie de estratificación de riesgo y, como he dicho anteriormente, lo vamos a ver mirando los símbolos de biomarcadores, el oxígeno en la sangre o, obviamente, si se presenta ya con problemas de disnea. No tenemos que olvidar que el hecho de que tenga historia de sangría, un número de plaquetas menor de 50.000 o un INR mayor de 1,8, esto van a ser banderas rojas para que tengamos muchísimo cuidado con la anticoagulación. ¿Qué hacemos con el paciente que no tiene una evidencia de problema respiratorio y que va a recibir la profilaxis frente a la trombosis venosa? Si tiene una clearance de creatinina del más del 30, le damos enoxaparina, 30 miligramos cada 12 horas. Si tiene un problema renal, entonces se le da una dosis menor. ¿Qué ocurre? Lógicamente, estas dosis van a estar ajustadas en función del peso corporal de los pacientes. Si el paciente no puede tomar una profilaxis anticoagulante, entonces en el Mount Sinai lo que se le hace es que se le aplican la terapia mecánica. ¿Qué vamos a hacer con aquel paciente que tiene un compromiso respiratorio importante? Quizás le daríamos una dosis intermedia, que es enoxaparina, de 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Si el paciente tiene un compromiso renal, tales que tiene una severa disfunción renal, pero no necesita terapia de diálisis, no se le cambia la dosis. Si está en diálisis, hemos de evitar darle enoxaparina y entonces hay que considerar apixaban. Una de las cosas que en el Monte Sinaí se tiene tendencia a utilizar el apixaban entre los nuevos anticoagulantes orales, porque como ustedes saben, de todos los anticoagulantes directos orales es el que tiene una menor eliminación por vía renal y por tanto la disfunción renal no va a tener un impacto tan importante sobre el apixaban como lo podría tener sobre los otros anticoagulantes. Lo que es realmente súper importante es, vean ustedes, que una vez el paciente tiene confirmado la presencia de una trombosis venosa, bien sea por ultrasound o por TAC, hay que iniciar el tratamiento con apixaban o rivaroxaban dependiendo de la función renal. Los dos funcionan, pero simplemente este es mejor para los que tienen una afectación renal. ¿Por qué? Porque es mucho más importante que estos, cuando se vayan a casa, lo van a tomar por vía oral y no hemos de hacer la transición entre la heparina de bajo peso molecular a un agente oral. Las dosis son más o menos las que hemos comentado anteriormente. Pero lo importante es la duración. La duración, a ser posible, se recomienda que cuando el paciente se le manda a casa esté con 1 mes de anticoagulación. Esto es lo que decíamos en un principio, pero ahora hemos visto que hay una recurrencia bastante importante de problemas venosos, incluso cuando están en casa, y a menos que haya un problema de sangría, quizás hemos de cuestionarnos la posibilidad de mantener la anticoagulación en casa al menos por 3 meses. Yo le recomendaría un mínimo y, a ser posible, 3 meses mejor.
Quizás para los que quieran tomar una foto, esto es mucho más sencillo. Esto es la pauta que hemos visto y de nuevo, de una manera rápida, vean ustedes, se hace la estratificación del paciente en función del riesgo, con los niveles de CRP, el clearance de creatinina, los niveles de D-dimers o la cantidad de oxígeno en la sangre, si el paciente va a ser admitido o no va a ser admitido. Obviamente es mucho más agresiva la terapia anticoagulante en el paciente que va a ser admitido en la UCI. Y vean ustedes que de nuevo vamos a mirar al baseline, al momento de la admisión, y cada día vamos a ver el nivel, podemos llamarle un índice inflamatorio o trombótico mirando el CBC, el PTA, PTT, el D-dimer. Nunca olviden las banderas de que te van a avisar que este paciente es propenso a sangrar con el recuento de plaquetas, el nivel de anticoagulación y la historia de sangría. ¿Cuál es el impacto que ha tenido esto? Vean ustedes, si nos fijamos aquí en el panel B, estos son los pacientes en azul, que en la UCI recibieron anticoagulación, y en rojo los que no recibieron anticoagulación, y vean ustedes la diferencia. A los que les gusten el número, vean que en los pacientes que estaban en ventilación mecánica de un número de casi 400, la mortalidad, perdón, esto era la sobrevivencia, aquí esto está al revés, era de un 29,1%, mientras, no, al revés, la mortalidad de los que habían recibido anticoagulantes era casi de un 30%, comparado frente a un 62% de los que no habían recibido anticoagulación. Y como pueden ver, el riesgo de sangría era 2% entre los que no recibían la anticoagulación frente a un 3% de los que recibían anticoagulación. Cuando pones junto este 1% de incremento de sangría con casi un 40% de reducción de mortalidad, obviamente vale la pena anticoagular a los pacientes. Otro problema importante es que hasta ahora siempre decíamos que los problemas trombóticos eran primordialmente a nivel venoso, pero ahora, y en las 28 autopsias que se hicieron en el Hospital Monte Sinaí, se han visto también problemas trombóticos arteriales en el cerebro, pulmones y en el corazón, y especialmente entre pacientes más jóvenes. Estos trombos parecen formados in situ, ya que no se les ha visto lesión endotelial. Y de nuevo quiero decir que pacientes jóvenes presentan unos ictus muy marcados. Todavía no tenemos un protocolo establecido, pero parecería correcto el combinar anticoagulantes y antiplaquetarios, pero por supuesto hemos de tener muchísimo cuidado con dar esta terapia antiplaquetaria triple, y esto lo podríamos comentar posteriormente en algunas de las preguntas. Y cuando ya pensábamos que lo conocíamos todos y que los jóvenes, especialmente los niños, estaban protegidos frente a esta enfermedad, de repente apareció lo que se llama este síndrome pediátrico inflamatorio con multidiana, que afecta a niños de menores de 10 años. Y vean ustedes que uno de los primeros síntomas importantes es estas erupciones cutáneas, primordialmente en las extremidades inferiores, que también afectan al ojo, a la nariz, pueden tener mucha fiebre, a los pulmones. Y señores, esto es súper importantísimo. Si se detecta en un estadio inicial, el tratamiento es muy sencillo, con un 90% de sobrevivencia. Si esperamos a que la manifestación primordial sea con un arresto cardíaco, la mortalidad en estos niños es muy elevada. Por tanto, es muy importante que el cardiólogo tenga una relación importante con el pediatra, para que el pediatra sea capaz de hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad infantil, que se presentaría como una pseudo enfermedad de Kawasaki. Y con esto ya vamos concluyendo. Parece ser que la infección por COVID-19 presenta una afectación multiórgano, es muy infecciosa y presenta una mortalidad selectiva. Los niveles de D-dimers tienen un valor predictivo súper importante, que existe una elevada incidencia de problemas trombóticos, que hay que iniciar la terapia profiláctica de la prevención de trombosis venosa diseminada en todos los pacientes admitidos en el hospital,
que la dosificación obviamente depende de caso a caso y es súper importante mantenerla por lo menos 30 días después de dar el alta al paciente. Quizás están todos preguntando que por qué no hablo de las terapias cuando se ha hablado mucho de la hidroxicloroquina y del remdesivir, especialmente cuando el presidente Donald Trump decidió por su cuenta y riesgo de que esta era la medicina adecuada. La FDA desaconseja utilizar hidroxicloroquina, bien sea sola o con acitromicina, excepto en aquellos estudios clínicos debido al desarrollo de taquicardias y fibrilaciones ventriculares, que no es nuevo, que ya sabemos, porque esto ya lo habíamos visto en aquellos pacientes de lupus que estaban recibiendo hidroxicloroquina. La otra cosa fue el remdesivir, en que salió a la palestra porque había un estudio en que demostraba unos beneficios, pero el paper nunca se publicó la semana pasada, y los beneficios más importantes de este antiviral es que disminuyen la estancia del paciente en el hospital, pero no afecta de una manera importante la mortalidad. Problemas de este estudio es que no se ha ajustado la mortalidad por los factores de riesgo, y lo que dicen los autores es que se esperó mucho para administrar este antiviral, que quizás si este antiviral se diese en los estadios iniciales de la viremia sería mucho más efectivo. Pero simplemente les digo que no hay un estudio claro en que demuestre sus beneficios tan importantes. Quizás lo más importante sería la terapia de seroprevalencia, que consiste en administrar a los pacientes muy severos los anticuerpos aislados de personas que ya han sobrepasado la enfermedad, y aunque no hay resultados sólidos, en Mount Sinai se han tratado más de 350 pacientes y parece haber una tendencia hacia unos beneficios realmente importantes y contundentes, pero de nuevo hemos de esperar a que haya unos estudios mucho más serios y mucho mejor hechos. Lo último que sabemos es que la OMS hoy ha dado una noticia en que para todos los estudios con hidroxicloroquina debido a los efectos indeseables vistos en los estudios. Y este es lo que yo les decía, el estudio publicado en el Lancet con la hidroxicloroquina, que si el grupo control, vean ustedes, tenía un 10% de mortalidad, la cloroquina per se lo subía a un 16%, la hidroxicloroquina a un 18%, y cuando se daba combinado con un macrolido, vean ustedes que incrementaba la mortalidad. Y esto, como pueden ver, es un estudio con 96.000 pacientes, aunque la mayoría estaban en el grupo control, que incluyó 61 hospitales en 6 continentes, o sea que representaría realmente la población mundial del COVID. Las estatinas. ¿Cómo funcionan las estatinas? De nuevo, vean ustedes que se ha postulado que la estatina va a ser capaz, a través de unos de sus efectos pleiotrópicos, no únicamente reducir la enfermedad cardiovascular, reducir los niveles de colesterol, pero sino que per se va a ser capaz de inhibir la activación de la proteína nuclear, el NF-κB, que, como he dicho anteriormente, cuando el virus penetra en la célula a través del factor nuclear, el κB, va a desencadenar la tormenta inflamatoria. Por tanto, aquellos pacientes que ustedes tengan, y repito, en tratamiento con IECAS, con estatinas o con ARBs, no paren su tratamiento. Y quizás el mensaje más importante para acabar es este. A pesar de estas normativas terapéuticas, es de la mayor importancia el continuar enfatizando el mantenimiento de las medidas preventivas. Distancia física, no social, porque el aislamiento social, ahora estamos empezando a ver un gran incremento de efectos sobre la salud mental, especialmente de los niños. Es distancia física, no distancia social. Lavarse mucho las manos y el uso de las mascarillas, porque las medidas preventivas son las más eficaces para evitar un incremento de contagios y contener el impacto de esta enfermedad. Y con esto, señores, muchísimas gracias por su atención y
será un placer intentar contestar algunas de sus preguntas, siempre y cuando no sean muy difíciles. Doctor Badimon, muchas gracias por esta excelente presentación, como siempre, llena de información, de consejos, con una revisión completa de toda la clínica, la fisiopatología y la actualización. Mientras recibimos algunas preguntas por el chat, quisiera como empezar. Personalmente veo que hay como 5 fenómenos en la enfermedad: el proceso de la infección, la inflamación, una respuesta inmune anormal, el daño vascular directo y la trombosis. Esto, entonces, la trombosis en esta enfermedad es un fenómeno directo por la infección del virus o es un epifenómeno, o para poder tratar de comprender en qué momento uno debe anticoagular al paciente. La pregunta no lo sabemos. Lo que sabemos es que el virus genera inflamación, la inflamación genera trombosis, pero esto no quiere decir que la viremia per se no sea capaz de inducir un incremento de la trombosis directa. La pregunta no lo sé. Lo que sabemos es que el infectado va a presentarse con problemas trombóticos. Entonces, ya que sabemos esto, y recuerde que en un principio dije que aproximadamente un 80% va a cursar la enfermedad sin síntomas severos, el paciente que viene al hospital porque tiene problemas respiratorios, porque tiene mucha fiebre, por cualquier cosa, ya hemos de aceptar que está en este 20% de alto riesgo. Entonces, a esta persona le vamos a mirar si tiene un daño cardíaco fundamentado en los biomarcadores, y yo a todos estos pacientes que vas a admitir en el hospital, yo ya iniciaría un tratamiento anticoagulante profiláctico. ¿Por qué? Porque sería un tratamiento de la sintomatología. No sabemos si el virus per se tiene un efecto directo o no, pero lo que es evidente es que en los estadios de la manifestación clínica de esta viremia, la trombosis va a jugar un papel muy importante, y lo que queremos hacer es prevenir este proceso que suele ir asociado con la muerte. Muy bien. Tenemos una pregunta del doctor Diego Rodríguez. Él es cardiólogo y es electrofisiólogo. Adelante, Diego. Gracias, Darío. Gracias, doctor Badimon. Son dos preguntas terapéuticas muy sencillas en relación al abordaje de cómo manejamos nuestros pacientes. Una es en relación a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Con estos datos que tenemos, que tienen un teórico papel protector, ¿habría alguna recomendación en cambiar los ARA2 por inhibidores de la enzima convertidora? Y la segunda es, ¿hay alguna evidencia en cuanto al papel, entre comillas, protector de la aspirina en los pacientes con enfermedad coronaria que de alguna manera tenga un impacto favorable en el desarrollo de la enfermedad por el SARS-CoV-2? Muchas gracias. En la primera, yo normalmente la tendencia que suelo tener es que cuando una cosa funciona no la cambio. Porque recuerde que lo que le he presentado es que el dilema que había con los IECAS era si eran malos. Y lo que se ha visto es que la persona que tiene IECAS tiene un beneficio, pero no sabemos si es que el IECA lo que le va a hacer, le va a controlar la presión arterial y va a disminuir el impacto agravante de la hipertensión. O sea, yo hasta el momento no cambiaría el tratamiento de IECAS por los ARA2, aunque le puedo decir que hay estudios clínicos que están haciendo en personas que no tomaban ninguno de estos compuestos, les están añadiendo independientemente de que no tengan una hipertensión elevada. Pero la primera pregunta es, yo dejaría al paciente tal y como está hasta que tengamos estos estudios. Respecto al impacto de la aspirina, como todos sabemos, la aspirina tiene un efecto antiagregante. Entonces, estos pacientes, como podemos ver, hay un incremento primordialmente a nivel de la trombosis venosa, donde teóricamente la aspirina no tendría un papel muy poderoso. Pero ustedes que son cardiólogos, quizás la pregunta que me van a hacer de aquí a un momento es
¿qué hago con esta persona que le acabo de poner un stent hace mes y medio y ahora me viene que es COVID positivo? Entonces, este es el gran problema en que tenemos que utilizar lo que yo siempre he dicho, que es la ciencia maravillosa y la experiencia clínica. Sabemos que por lo menos de 3 a 6 meses le tendríamos que dar una terapia antiplaquetaria para mantener el stent abierto, pero al mismo tiempo le tenemos que dar un anticoagulante para evitar el proceso venoso asociado con la viremia. Entonces, lo ideal es que le mantengamos la aspirina y el clopidogrel y le añadamos el anticoagulante. Pero como ustedes saben, desafortunadamente, esta terapia triple va aceptada con una gran incidencia de hemorragias. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver y evaluar a cada paciente en función de sus características intrínsecas. Entonces, quizás lo que yo haría es, le quitaría la aspirina y le mantendría el clopidogrel. ¿Por qué? Porque el único estudio que tenemos de comparativo entre aspirina y clopidogrel es el CAPRI. Si ustedes se acuerdan, que hicieron falta 14.000 pacientes para demostrar que el clopidogrel era un pelín más poderoso que la aspirina, pero la importancia mayor era que el clopidogrel tenía menos sangría. Entonces, yo lo que haría es me fijaría en la especie de, mirando un pseudo compass trial, donde se acuerdan, donde se vio que el anticoagulante y aspirina, reduciendo un poco el anticoagulante, era bueno, pero en este caso, debido a que estamos frente a un proceso hipertrombótico, yo quitaría la aspirina y mantendría el clopidogrel por su mayor efecto antiplaquetario y su menor sangría, especialmente a nivel del GI. Esto es una de las cosas. Ahora, volviendo a su pregunta inicial, si el paciente toma aspirina crónica y no tiene ninguna complicación, yo quizás se la mantendría, pero esté preparado de que a lo mejor se la tiene que quitar si hay un problema de sangría en la combinación de aspirina y anticoagulante. Muy bien. Doctor Badimon, hay unas descripciones clínicas y histopatológicas recientes de pacientes que han sido llevados a autopsia, donde se ha demostrado esta inflamación linfocítica y aún linfohistiocytaria severa con formación de membranas hialinas, y se habla de una corrosión microvascular del endotelio, destrucción de las células endoteliales y aún de la endotelialitis. ¿Usted qué opina de este concepto como efecto directo del virus o de la misma inflamación para considerar si esta endoteliopatía, como pregunta también el doctor Izaza, es generadora de trombosis en el paciente infectado por COVID-19? Sin ninguna duda, porque recuerden ya desde los primeros estudios de Russell Ross en los 1980, el primer síntoma patológico de la enfermedad cardiovascular era una disfunción endotelial, porque el endotelio, tanto por su situación geográfica, por su magnitud, recuerden que se estima que tenemos 200 metros cuadrados de endotelio, porque cada uno de nuestros vasitos está forrado de célula endotelial, es súper importante porque su misión es mantener la integridad de nuestro árbol vascular, y para ello es capaz de liberar sustancias protrombóticas y sustancias antitrombóticas, sustancias vasoconstrictoras, sustancias vasodilatadoras, proinflamatorios, antiinflamatorios. Y como he dicho anteriormente, uno de los procesos más importantes es que el virus, cuando penetra a través del endotelio, hace un daño. Recuerden, una de las primeras diapositivas les decía que cuando expone los glicosaminoglicanos de la parte subendotelial es uno de los primeros estadios de la viremia. Y imagínense lo que ocurre, que entra una partícula vírica,
se reproduce y, como he dicho anteriormente, puede generar hasta 1000 partículas nuevas que van a hacer un daño endotelial y van a totalmente descontrolar el proceso endotelial. De hecho, el otro día un amigo peruano me comentó que en Perú están intentando hacer un estudio que es coger a los pacientes de Lima y llevarlos al Cuzco, porque se ha visto que en el Cuzco tienen una mayor concentración de NO, del óxido nitroso, que, como ustedes saben, es liberado por el endotelio. Y una de las posibilidades podría ser esta: si pudiésemos ser capaces de dar un NO donor para intentar corregir el problema endotelial que hace el virus. O sea, de una manera muy rápida, sí, es evidente que la viremia va asociada con un daño endotelial y, por supuesto, el daño endotelial va a interferir con toda la capacidad protectiva del endotelio, que es muchísimo, como he dicho, tanto por su capacidad bioquímica como por su magnitud. Muy bien. Y quizás esta mortalidad selectiva que he dicho anteriormente, si se fijan, es en la edad y en condiciones previas que todas ellas van asociadas con una disfunción endotelial, lo cual quiere decir que sí, que hace un daño directo en el endotelio. Doctor Badimon, cuando hubo una publicación del grupo de Wuhan, demostraron que había unos marcadores de mortalidad, y entre ellos tal vez el más temprano en manifestarse era la presencia del dímero D, más de 1 microgramo por litro, y se manifiesta tempranamente. Luego se empezó a hablar de un fenómeno de hipoxemia silenciosa en pacientes que no tenían otros síntomas, y la primer hallazgo era tener hipoxemia. ¿Usted cree que o piensa que este fenómeno trombótico es más temprano que muchas de las fases clínicas respiratorias, y aún antes de las manifestaciones en las líneas celulares, que haya una actividad de trombosis microvascular que debería ser tratada más tempranamente de manera profiláctica y no esperar a que el paciente ya tenga una cascada de coagulación activada y fenómenos trombóticos que van a ser muy difíciles de hacer lisis en la microcirculación venosa? Si tenemos un dímero de una hipoxemia en pacientes que pueden estar clínicamente estables, si pudiéramos identificar un fenotipo de pacientes que pueden evolucionar hacia la trombosis para poder considerar una terapia antitrombótica más temprana? Pues sí y no. Te digo sí y no porque sabemos que la hipoxemia es muy importante. De hecho, en Estados Unidos se han acabado la venta de oxímetros, de estos portátiles, porque lo primero que se vio fue lo que se llamaba los pacientes con una hipoxemia feliz, que no tenían ningún síntoma, estaban hablando, y cuando iban al hospital ya era demasiado tarde porque tenían unos niveles de oxígeno súper bajos y tenían un proceso trombótico muy importante. Pero al mismo tiempo recuerda que hay un 80% de pacientes COVID positivos que van a cursar la enfermedad sin ninguna sintomatología realmente importante. De hecho, se está hablando de que en Estados Unidos puede que haya un 25% de la población que ya ha estado expuesta al virus sin ningún problema. Entonces, dar profilaxis a todo el mundo es un riesgo. Esperar a que se manifieste la trombosis es otro riesgo. Entonces, ahí por eso te digo que quizás lo que tenemos que hacer no únicamente fundamentarnos en los niveles de oxígeno en sangre, sino utilizar otros biomarcadores porque nos van a dar una mayor imagen del riesgo de este paciente. Unos niveles bajos de oxígeno asociado con unos niveles de CRP incrementados, de interleuquina 6, del D-dimer, esto ya me va a decir que tengo que iniciar una trombosis. Quizás iniciarlo solamente porque los niveles de oxígeno en sangre son bajos
el riesgo que puede traer consigo esto, darle anticoagulantes, puede ser un problema importante. Muy bien. Doctor Badimon, volviendo a la hidroxicloroquina, los estudios en el área de reumatología que usaron la hidroxicloroquina en pacientes que tenían o que tienen artritis reumatoidea, lupus eritematoso y a un síndrome antifosfolípido, que tiene unas características de este síndrome antifosfolípido muy parecidos a toda esta tormenta citoquímica que tenemos ahorita. La evidencia que tenía la hidroxicloroquina, tanto clínica como paraclínica, era un efecto antitrombótico y antiinflamatorio, tanto en modelos clínicos como experimentales, aún en células umbilicales de cordón umbilical, tanto venosos como arteriales, el impacto que tenía la hidroxicloroquina. Si en este momento se considera, con este estudio que salió en Lancet con tan pocos pacientes, echa también para atrás el uso de la hidroxicloroquina en el síndrome antifosfolípido o en otras enfermedades para las cuales se usa la hidroxicloroquina? No. Lo echa para atrás en el uso de la COVID-19 en la pandemia esta, no en las demás enfermedades. De hecho, en Estados Unidos, desde que Donald Trump dijo que él tomaba hidroxicloroquina, ha habido un problema de que las drogas para las personas con lupus o artritis reumatoide es difícil de que lo encuentren. Pero además no olvides una cosa, que en estos pacientes ya sabemos que el tratamiento con hidroxicloroquina va asociado con un incremento de problemas del ritmo eléctrico del corazón. Y no únicamente con el lupus o con eso, sino que también lo hemos visto en algunas enfermedades epidémicas, tales como la de Chagas o estas enfermedades. Entonces, ¿por qué vas a dar una droga que sabes que va a producir va a cambiar el ciclo eléctrico del corazón cuando no te va a dar ningún beneficio? De hecho, el estudio hay un incremento en la mortalidad. Por tanto, yo creo que la hidroxicloroquina hay que mantenerla para los síndromes que están aprobados por la FDA y olvidarnos de esta droga en los pacientes COVID positivos. Bien sea como monoterapia o bien sea asociado al macrólido. Muy bien. En la actualidad hay una preocupación en los pacientes que son sometidos a intervención coronaria percutánea con implante de stents en pacientes COVID positivo y que se han encontrado con un síndrome coronario agudo, que requieren una terapia antiplaquetaria. En la actualidad, el uso que tenemos en primera elección es el uso de aspirina, clopidogrel como doble terapia antiplaquetaria, pero se ha visto los efectos de estos medicamentos antivirales y drogas complementarias a nivel de la citocromo P450 en el hígado. Algunos grupos recomiendan que estos pacientes deberían, por el riesgo de hepatotoxicidad con el clopidogrel, deberían usar mejor una terapia dual de aspirina para su grel. ¿Usted tiene alguna recomendación en cuanto a este aspecto? ¿Cómo afrontar un paciente en la terapia antiplaquetaria que está recibiendo drogas o medicamentos de metabolismo hepático y posibles interacciones posteriores? Bueno, en primer lugar, como sabes, una cosa es la incidencia de la interacción del clopidogrel a nivel laboratorio y otra es la incidencia a nivel clínica. O sea que a nivel laboratorio hay muchas más interferencias con el citocromo P que en la realidad. Entonces, yo lo que haría es, en vez de dar prasugrel, porque recuerda que el prasugrel tiene esta bandera, esta caja negra,
quizás tendrías que empezar a dar ticagrelor solo, porque con el ticagrelor tiene menos interferencias con el citocromo. Siempre al darlo 2 veces al día, si ves que hay un incremento de sangría, no le das la segunda dosis, en vez de darle aspirina y prasugrel, porque una vez le has dado el prasugrel te dura para una semana aproximadamente y la aspirina te va a dar problemas de sangría. Lo que sí que tienes que hacer es el balance, que quizás lo que deberías de hacer es quitar uno de los antiagregantes y darle una dosis un poco más reducida, quitarle uno de los anticoagulantes y darle una dosis reducida del anticoagulante para intentar mantener las dos cosas. Creo que yo te decía que aquí es donde entra la ciencia de la medicina, que hay que tener en cuenta el riesgo de este paciente. Durante el primer mes, obviamente, es cuando hay el riesgo más elevado de que el stent se ocluya si le quita los antiplaquetarios. Entonces ahí tienes que incrementar, por llamarlo así, la capacidad antiplaquetaria. Pero no te olvides que el paciente COVID puede tener una trombosis venosa. Yo le miraría los niveles de CRP, le miraría los niveles de interleuquina, le miraría el D-dimer y con esto iría ajustando un poquitín el balance entre antiplaquetario y anticoagulante en el primer mes seguro e intentaría balancearlo en los primeros 3 meses. A partir de ahí sería un poco más agresivo con la anticoagulación y quizás la aspirina sola sería más que suficiente, porque estamos viendo que especialmente con los stents de nueva generación, quizás a partir de los 3 meses ya la capacidad protrombótica del stent no es tan importante como eran antiguamente los stents de metal. Pero este es uno de los problemas muy, muy importantes que tenemos. De hecho, por eso en muchos centros solamente se ponían stents en aquellas condiciones de vida o muerte, si no intentaban retrasar la intervención percutánea lo máximo posible. De hecho, es lo que intenté hacer yo con mi problema quirúrgico. Intenté evitar ir al hospital durante la epidemia COVID. De nuevo, en tu pregunta es, si el problema es un paciente que requiere una intervención aguda, yo a ser posible se la intentaría retrasar hasta que la epidemia COVID disminuyese. Si no hay solución, en el primer mes sería agresivo con la terapia antiagregante. Si el paciente no tiene ningún problema, yo iniciaría aspirina y clopidogrel. Si tiene algún problema de interferencia con el citocromo o tú tienes alguna sospecha, obviamente quitarías el clopidogrel, pero quizás yo pensaría en el ticagrelor más que el prasugrel durante el primer mes. Y en función del riesgo de trombosis venosa, iría jugando con las dosis de anticoagulantes. Espero haberte contestado, que esta era una pregunta difícil, ¿eh? Y después dices que eres amigo mío. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál paciente hay para hacer ahora? ¿Cómo? Queda una paciente, una pregunta hecha de cuál ha sido la relación de contagio de los profesionales de la salud por COVID en Mount Sinai. ¿Tú sabes? Te oigo mal. Había alguien más estaba hablando. Sí. Hay una, para terminar, esta es la última pregunta, no sé si la puedas contestar, es si existe algún conocimiento de la infección por COVID-19 en profesionales de la salud o en el grupo sanitario del Hospital Mount Sinai. En el Monte Sinaí fuimos afortunados porque en parte a la intervención privada del board de directors no ha habido escasez de material protectivo en ningún momento. Pero, como comentábamos antes con el doctor Echevarri, antes de abrir la conferencia a todos, yo, como pueden ver, soy español y estoy en comunicación con España muy a menudo, y en España se habla de que hubo un 40% de personal sanitario contagiado por COVID, que primordialmente el contagio fue en los estadios iniciales, porque en España hubo escasez de material protectivo y después lo que ocurría, que como no lo sabíamos muy bien,
la gente, el paciente que tenía problemas de tos, iba a las salas de emergencia y pensándose que tenía una gripe mala. Y entonces cuando esta persona que era COVID positivo iba a la sala de emergencia, contaminaba no únicamente a todos los pacientes, sino también a la mayoría del personal sanitario con el cual había tenido una relación. Y esto iba asociado que el personal médico se convertía en un vector de transmisión. Posteriormente, con la llegada del material protectivo, pues se ha disminuido muchísimo, pero este es un punto muy que hay que tener en cuenta. Psicológicamente, le puedo decir que en Monte Sinaí han habido muchos residentes jóvenes que tenían niños pequeños que han tardado muchísimo en volver a ir a casa. Intentaban quedarse en el hospital para no exponer a su familia porque no sabíamos muy bien cómo era esto. Hoy en día sabemos que tomando las medidas de precaución, el contagio es prácticamente cero. Bueno, muy bien. Yo creo que hemos finalizado ya esta reunión, doctor Badimon, en nombre de la Fundación Cardioinfantil, del Departamento de Cardiología y de todo el grupo que ha estado aquí con usted en el día de hoy. Queremos agradecerle su tiempo, su disposición, sus enseñanzas y como sabe, la institución Cardioinfantil siempre estará a sus órdenes en lo que podamos ayudar y poder continuar con una relación que la hemos tenido desde tantos años. Muchas gracias y por favor continúe cuidándose en su salud y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias y de nuevo muchísimas gracias por su atención y su cortesía. Un fuerte abrazo, Darío. Gracias a todos por asistir, muy amables.